La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa, les da la cordial bienvenida a la tutoría número 3 de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes, correspondiente al segundo cuatrimestre 2024. Es importante recordar que durante esta tutoría vamos a aplicar las reglas de etiqueta, vamos a permanecer con el micrófono apagado, tener la opción de video deshabilitada. Si al finalizar tenemos alguna consulta, activamos el micrófono y opcionalmente pueden activar la cámara. Al finalizar la tutoría, me quedaría un lapso de 30 minutos para aclarar aquellas dudas que corresponden al trabajo correspondiente a esta semana. Como siempre, trabajamos con permiso para interrumpir. Cuando tengamos una consultita, pues únicamente activan el micrófono porque la manita no se visualiza. Activan el micrófono y hacen la participación respectiva. No se preocupen en interrumpir. Hoy vamos a trabajar lo que son los instrumentos y las técnicas de evaluación. Para ello nos vamos a enfocar en los tipos de prueba, en distintos instrumentos y en algunas técnicas que comúnmente se utilizan para realizar un proceso evaluativo. Es importante recordar que ahora al convertirse en asignatura de carácter cuantitativo, informática educativa, ahora llamada formación tecnológica, pues va a requerir la construcción de muchos instrumentos, porque ya van a evaluar todos los componentes del proceso educativo. Por ello, es importante darle énfasis a qué instrumentos puedo yo construir. Vamos a hablar de los tipos de prueba, enfocándonos en lo que es la de ejecución, que es la más común utilizable en lo que es informática. Y al final vamos a analizar las dos tareitas que tenemos para este mes, correspondiente a la unidad 3, que sería la revista digital que deben entregar en los próximos días y el estudio de casos que se entregaría el 28 de julio. Iniciamos con técnicas e instrumentos de evaluación. Cuando hablamos de técnicas e instrumentos de evaluación, las técnicas son aquellas formas en las que yo puedo generar espacios para desarrollar un tema o para evaluar en este caso. Es ese procedimiento, el utilizar una forma para realizarlo. El instrumento, por su parte, es lo que me va a respaldar a mí de la aplicación de esa técnica. Va a ser un instrumento que puede ser una lista de cotejo, puede ser una escala numérica, puede ser un registro del desempeño, puede ser una rúbrica, que son los que más frecuentes se utilizan y son parte de ese proceso educativo. Vamos a ir observando las características de cada uno de esos. Cuando hablamos de evaluación, por lo general siempre nos vamos a referir a los instrumentos y lo primero que nos viene a la mente, pues obviamente son las pruebas. Y vamos a comenzar analizando eso. Cuando hablamos de pruebas a nivel de Ministerio de Educación, pues tenemos tres tipos de pruebas. La prueba de ejecución, la prueba escrita y la prueba oral. Esta última, la prueba oral, pues las utilizamos frecuentemente para lo que son idiomas. Es el uso más común que se le brinda. Pero nosotros podríamos trabajar a nivel de informática, de las asignaturas correspondientes a informática educativa, con una prueba escrita, en algunos casos secundaria, y una prueba de ejecución, que lo que mide es el hacer. Y eso es lo que vamos a visualizar en estas primeras diapositivas. Cuando hablamos de una prueba escrita, pues nos referimos a ese instrumento que se desarrolla primero de forma individual, porque es un instrumento cada uno para cada estudiante. Debe ser bien estructurada. Esas imágenes, esos gráficos que deben estar ahí presentes,
pues obviamente son parte de el proceso de la prueba escrita. Y sus características que deben ser bien claras, deben ser bien nítidas y lo más importante, deben tener un uso. Muchas veces tendemos a realizar en una prueba escrita la colocación de imágenes, nada más para adornar, lo que comúnmente podríamos llamar como cromitos en el examen o para que el estudiante coloree o algo por el estilo, pero eso se desarrolla como un distractor. Toda imagen, todo gráfico que yo presente en la prueba debe tener un uso específico. Y al tener un uso específico, pues debe ser bien clara, bien nítida y obviamente que se observen todas las características y está relacionada con la pregunta. Si yo voy a preguntar algo que se va a enumerar, ¿cuál de los números anteriores representa la parte de la computadora denominada, por ejemplo? Esos números deben estar presentes, deben estar bien claros, deben estar bien colocados, las flechitas bien señaladas. ¿Por qué? Porque cuando a veces llevamos a imprimir el examen, pues obviamente ahí es donde nos encontramos varios errores. Se valora de forma entera cada ítem, es decir, cada ítem tiene que estar formado o su valor por números enteros. Yo no puedo dar medio punto a algo. Debe apegarse a normas establecidas en los lineamientos de construcción de pruebas, que es un documento que emana el Ministerio de Educación Pública. El tiempo que se utilice, pues debe ser acorde a la magnitud de la prueba y el formato debe tener una parte que es administrativa, correspondiente a los datos generales de la institución, más las instrucciones generales, y una parte técnica que corresponde a todos los ítems, tanto de respuesta abierta como de respuesta cerrada. Debe poseer un discurso escrito adecuado. Las pruebas pueden desarrollarse con un fin diagnóstico, con un fin formativo, con un fin sumativo. Puede aplicarse de manera colegiada. De aplicarse de manera colegiada significa que todas las pruebas, que la misma prueba puede ser aplicada a distintos grupos. En el caso de una prueba escrita colegiada, pues obviamente para que tenga validez, confiabilidad, debe aplicarse en el mismo momento. Por ejemplo, yo no le puedo aplicar un examen escrito a las 7:01, a las 8 de la mañana y a las 10 al 7:02. Ese examen ya no tendría que ser válido y obviamente tendría que realizar dos pruebas distintas. Por ello, cuando se habla de una prueba colegiada, es todos al mismo lugar. Responde a objetivos numerosos según lo programado y corresponde a los planeamientos didácticos que tiene cada docente. Puede ser individual, muy pocas veces es grupal, mide aprendizajes alcanzados después de un periodo. Está conformado por distintos tipos de ítems, ya hablamos de respuesta abierta o cerrada, y su calificación requiere de tiempo, de un criterio y de dominio de temas por parte del docente evaluador. Debemos acostumbrarnos a quitarle y enseñarle a los estudiantes que una prueba va a ser para controlar. Se ha manifestado mucho el temor por parte de los estudiantes. Ese temor a veces se los infundamos nosotros mismos. Entonces debemos acostumbrarnos a que lo vean como es un instrumento que va a reflejar los aprendizajes obtenidos durante un periodo. Correspondiente a las partes, hablamos de que existe una parte administrativa. Esa parte administrativa hablamos que es la primera hoja de esa prueba escrita y corresponde a la parte donde están varios datos del centro educativo. Por ejemplo, cómo se llama la institución donde se ubica,
qué tipo de pruebas se está realizando, cuál es la asignatura, cuál es el nivel, cuál es el ciclo, el valor absoluto y relativo de la prueba, cuánto tiempo se espera que se tenga para realizar dicha prueba, la fecha de aplicación, nombre del docente, nombre del estudiante y el porcentaje obtenido, puntuación obtenida y obviamente pues la calificación. Estos son los datos que debe tener la parte administrativa de una prueba. Y correspondiente a esos datos, recordemos que parte de la primera tarea que tiene que hacer la revista digital, pues obviamente ahí le solicita hacer un encabezado. Ese encabezado podría ser parecido a este. Nombre del centro educativo, Colegio Ingeniero Abel Cruz, Soriamuno de Cartago. Primera prueba escrita de informática, 10º año, 4º ciclo. ¿Cuánto tiempo tiene el estudiante para realizarlo? 80 minutos. ¿Cuál es el valor porcentual? 30. ¿Cuál es el valor total? 40. Los puntos que se han obtenido, el porcentaje que se obtuvo de ese 30% y la calificación final. Tiene que tener el nombre del estudiante y el nombre del docente. Este es un ejemplo de la parte administrativa del encabezado de la prueba que ustedes tienen que realizar en la tarea que se les está solicitando. Puede ser con datos reales, nombres de instituciones reales o nombres de instituciones inventadas por cada uno de ustedes. Lo importante es que tengan todos esos datos. Hay un apartado después inmediatamente que son las instrucciones. Esas instrucciones deben ser claras, debe tener un vocabulario comprensible, debe contener aquellos aspectos importantes que yo considero que debe tener la prueba. Puede incluir los tipos de ítems que tiene la misma y podría ser, por ejemplo, lea detenidamente la prueba antes de iniciar. Dispone de los primeros 15 minutos para aclarar dudas. El examen debe responderlo con lapicero con tinta azul o negra. Evite el uso de lápiz. Las respuestas deben hacerse en el mismo examen, no utilizar hojas adicionales. El examen consta con 3 tipos de ítems. Por ejemplo, ahora le llamamos selección de respuesta. El desarrollo depende de varios, resolución de ejercicios, respuesta restringida, entre otros. Entonces, ver qué partes tiene. Puedo anotarle la cantidad de hojas. El examen consta de 10 hojas. Siga las instrucciones que se indican en cada ítem y dispone de 80 minutos para realizar la prueba. Es importante ponerle, por ejemplo, la cantidad de páginas que tiene ese examen para evitar que haya una apelación y decir, nunca me entregaron la página 10. Por tanto, una apelación no me lo deben calificar porque el examen estaba incompleto. Pero en las instrucciones yo le indiqué al estudiante, cuentan con 10 páginas. Entonces aquí yo estoy reforzando ese error que podría tener el examen que el estudiante no se dio cuenta. Los tipos de ítems, puede que la última página era de resolución de problemas y esa no le apareció al estudiante o el estudiante no la realizó. Entonces, yo ya había especificado en las instrucciones que ese examen tenía esa parte. Con respecto a la parte técnica, nos referimos a que son el conjunto de ítems o preguntitas que vamos a realizar en la prueba. ¿Cuáles son las ventajas de esa parte técnica? Pueden ser colegiadas, los resultados son para mejora, se emplean 2 tipos de ítems, ítems de preguntas abiertas o cerradas. Confronta lo visto en clase y permite verificar el logro de los objetivos propuestos. ¿Cuáles son las desventajas? Que la reflexión es individual.
Las consultas que hacen en una prueba no siempre puede ser de fondo. Tienen un límite de tiempo, los 80 minutos por lo general. Y si son colegiadas, no se respetan otros criterios. Por ejemplo, el tiempo que utilizamos para desarrollar una clase. Puede que con el séptimo dedique partes de la computadora 4 lecciones, pero el 7B nada más utilice una lección. Entonces el examen no es proporcional porque recuerden que los ítems deben tener, obviamente, una tabla de especificaciones que permiten calcular. ¿Qué recomendaciones se les da para realizar este tipo de pruebas? Considerar el cuadro de balanceo, la tabla de especificaciones llamada hoy en día, porque esta es la que les permite establecer justamente la cantidad de ítems que va a tener cada uno de ellos. Debe valorarse la metodología vista en clase, debe incluirse los objetivos y los contenidos que se han desarrollado y debe emplear un vocabulario técnico bien claro para que las preguntas puedan ser bien desarrolladas. Que el vocabulario que se utilice para realizar dicha prueba corresponda a el vocabulario que siempre se ha manejado en clase. Con respecto a la prueba oral, pues obviamente es muy poco utilizada en nuestro sistema educativo, como se los indicó hace un ratito, se utiliza para la parte de idiomas. Por lo tanto, es una prueba individual, permite medir, por ejemplo, expresión oral, puede aplicarse en alumnos con adecuación curricular, pero es muy poco frecuente hacer esto. Es efectiva para medir aspectos como vocabulario y pronunciación y puede servir para diagnosticar trastornos y limitaciones. Pero reitero, para una asignatura como informática es poco común utilizarla. En algunos casos requieren de la integración de tribunales para darle validez a la misma y debe prepararse los ítems con anterioridad. Debe ser de conocimiento alto por lo general. Debe considerarse el lugar adecuado para realizar una prueba oral. Esto porque por lo general se debe utilizar un espacio adecuado y un espacio sin ruido, sin algún limitante. Por último, debe entregarse el instrumento de calificación bien claro. La prueba oral, pues, no limita espacios, permite la profundización al estudiante, escucharlo, comprender qué respuesta quiere dar. No se limita por un olvido de palabras. El estudiante está, obviamente, conversando en ese momento, utilizando el vocabulario que él conoce. Se califica de inmediato. Es un medio importante para el docente, le ayuda en este caso. En las desventajas de una prueba oral, pues es una prueba que por lo general el nerviosismo puede afectar el resultado. Requiere de un espacio adecuado, como se dijo anteriormente, un espacio alejado de distractores y de ruido. El vocabulario es limitado para el estudiante, más que todo si se busca, si se está evaluando, por ejemplo, un idioma. Y para que se pudiese apelar la prueba, pues tendría que estar grabada. Entonces, eso es lo complicado de este tipo de pruebas. Las recomendaciones para una prueba oral, pues es informar en el tiempo anticipado y estipulado. Hay que hacer preguntas coherentes, buscar y definir ese modelo de evaluación adecuado, definir el espacio en el que se va a desarrollar e indicar un tiempo prudencial. Esto permite brindar pistas durante la ejecución, hay que ser objetivo y hay que crear una tabla de valoración
que sea bien clara a esto. Y el último tipo de prueba que se va a evaluar es la prueba de ejecución, que ustedes tienen que hacer una en su revista digital. En su revista digital. Entonces, la prueba de ejecución, la prueba práctica que se llama, es aquella en la que los estudiantes son instados a realizar una determinada actividad. Esto se evalúa mucho para los que son aprendizajes de tipo motor o aprendizajes de tipo manual para comprobar el dominio de esas habilidades, de esas destrezas y competencias, así como la aplicación de los conocimientos. Esta no responde a una tabla de especificaciones porque el tiempo de realizar cada uno de los aspectos no se evalúa. Es la medición del hacer, por eso se le llama de ejecución o de aplicación, porque son todas aquellas cosas que el estudiante hace y que en una prueba escrita se nos podría reflejar, pero no estaríamos visualizando ese proceso. Se utiliza para medir objetivos psicomotores, contenidos procedimentales o competencias de diferentes niveles cognitivas y psicomotoras. Por lo general, en talleres, en educación física, en artes industriales, en artes plásticas, se utiliza una prueba de ejecución. Y ahora, en formación tecnológica en primaria, se aplica de forma individual o grupal, haciendo énfasis de que la calificación siempre va a ser de carácter individual. Durante su ejecución se requiere de la observación por parte del docente. Por eso es que muchas veces requiere de mucho tiempo. Y el instrumento debe ser únicamente bien elaborado para poder registrar esa evaluación que nos brinde información adecuada sobre cómo se desarrolló el estudiante. Hay que tomar todos los procesos para el desarrollo de. Entonces, eso es lo que nos va a indicar qué puntaje va a tener. Yo no le puedo dar el mismo puntaje a todas las acciones. ¿Por qué? Porque no todas las acciones tienen los siguientes pasos. Eso es lo que se refiere, es que por cada pasito que requiera una acción o yo esté calificando, pues le voy a dar un punto y lo voy a especificar. Y todos los estudiantes deben gozar con el derecho de tener los mismos materiales. Así como lo que se les pide a los estudiantes va a ser lo mismo para todos ellos. Ventajas: permite retomar la metodología. El aprendizaje que se tiene es significativo. Requiere en muchos casos de un trabajo colaborativo o de una producción, ¿ya? Porque todos están midiendo el hacer. Por su parte, requiere de una inversión económica, porque todos requieren de materiales y el factor tiempo. Okay. Toda prueba de ejecución, pues obviamente tiene los mismos datos de la prueba escrita. Ahí el único error que está es que dice primera prueba de escrita sería prueba de ejecución. Entonces, contamos con un encabezado que tenga las partes que ya se habían especificado: el nombre del centro educativo, la ubicación, primera prueba de ejecución, asignatura, nivel y ciclo, el tiempo que se va a utilizar, el valor porcentual, el valor total, cuántos puntos tuvieron, cuánto fue el porcentaje que obtuvieron, la calificación o nota,
cuál es el nombre del estudiante y el docente de formación. Vamos con una siguiente parte y aquí es donde van a tener que tener cuidado y prestar atención, pues es un ejemplo de cómo va a ser el instrumento que deben realizar en la tarea de la revista digital. Una pestañita debe corresponder a un ejemplo de prueba de ejecución. Entonces, primera parte, el encabezado, luego las instrucciones generales, resuelva la prueba en su ordenador, cada estudiante en su computadora, evite el uso de internet durante la prueba. Muchos docentes lo que hacen es que apagan el internet durante el desarrollo de la misma, evite el uso del celular, guarde en todo momento los trabajos que se vaya realizando, esto por si hay un corte de luz o porque hay un reinicio de computadora, y la cantidad de minutos, por lo general se les da igual 80 minutos. La prueba de ejecución, muchas veces como es dentro de el proceso de informática en el salón utilizando una computadora, hablemos en primaria, pues obviamente puede realizarse en forma colegiada. La observación se va dando, pero todos los estudiantes tienen que ir realizando la misma acción. Entonces es un trabajo individualizado. ¿Cuál es el objetivo que vamos a hacer? Por ejemplo, esta prueba de ejecución es para secundaria, donde ven las aplicaciones para realizar distintos procesos. En este caso, vamos a hablar de que estuvieron trabajando con el grupo de 10º año la aplicación de una prueba, perdón, de una presentación en PowerPoint. Entonces, el estudiante va a realizar una presentación en PowerPoint. ¿Qué voy a pedirle yo o qué es lo que va a evaluarse? Ingresar a la PC con la contraseña asignada. Abrir la herramienta de PowerPoint. Van a crear una presentación en PowerPoint de tema libre que debe contener 10 diapositivas. Pongamos atención bien a estas indicaciones porque en la tabla de calificación debe establecerse cada uno de esos pasos. Van a insertar en al menos 6 imágenes en toda la presentación. Van a insertar un video, el cual se debe reproducir en forma automática. Debe aplicar animación de las 10 diapositivas y aplicar una transición en las 10 diapositivas. ¿Cómo se desarrollaría esto en una tabla? Hay una primera etapa, que es el ingreso a la PC. Y aquí es donde vamos a jugar con el puntaje. Vean que la indicación decía, ingrese a su PC con la contraseña asignada. Esa es la primera acción. ¿Pudo encender la PC? ¿Sí o no? Se la encendió, un punto. ¿Cuántas acciones tiene que realizar? Una, encenderla. Entonces, solamente le doy un punto. ¿Ingresó la clave o contraseña? ¿La ingresó o no la ingresó? Yo le ayudé como docente. Entonces, ¿cuántas acciones tiene que realizar? Una, ¿lo logra o no lo logra? Un punto. ¿Tiene 10 diapositivas? ¿Las tiene, sí o no las tiene? Ahora sí, vamos con cada uno de los aspectos individualizados. ¿Cuántas imágenes tiene que tener la prueba? En la prueba, 6 imágenes, 6 puntos, un puntito por cada imagen. ¿Cuántos videos tenía que tener el PowerPoint? Un video. ¿Lo tiene? Sí. ¿No lo tiene? No. Un puntito. Había que animar las 10 filminas o diapositivas. Entonces es un punto por cada diapositiva que yo animé, 10 puntos. Había que hacer transición de 10 diapositivas. Es un punto por cada acción. 10 diapositivas
10 transiciones realizadas, 10 puntos. 9 transiciones, 9 puntos. 8 transiciones, 8 puntos. Una transición, 1 punto. No hizo transiciones, 0 puntos. Entonces, aquí lo importante es cuáles son las etapas. El ingreso a la computadora y realizar la presentación. Las acciones, lo que yo le fui anotando en esas indicaciones. Y deben ser coherentes a ese puntaje. Otros instrumentos que utilizamos frecuentemente para realizar un proceso de reforzamiento de las actividades evaluativas que yo estoy haciendo o un respaldo de lo que he realizado, pues requiero listas de cotejo para evaluar tareas, para evaluar trabajos cotidianos, entre otros, para hacer una autoevaluación, para hacer una coevaluación, para hacer, por mi parte, una heteroevaluación. Entonces, aquí jugamos con el agente. ¿Por qué? Porque la gente me ayuda a desarrollar la redacción de los criterios. El primero es una lista de cotejo. Primero puede ser cualitativa o cuantitativa. Si estoy haciendo una tarea, la transformo en cuantitativa. Si es para desarrollo de una lección, un diagnóstico, pues se puede quedar en cualitativa. Permite anotar los conocimientos y habilidades. Son ideales en la observación. Es la más fácil para realizar un proceso de observación. ¿Por qué? Porque indica la presencia o no de la conducta. Es decir, el estudiante lo hace o el estudiante no lo hace. ¿Cuáles son las ventajas? Es fácil de usar. Sus resultados son rápidos porque todos se van en un sí o en un no. No permite la subjetividad. ¿Cuáles son las desventajas? No permite el conocimiento de conocimientos medios o en proceso. Es lo logró o no lo logró. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Debe utilizarse una línea por indicador. Debe asegurarse uno que lo marcado que está ahí corresponde a lo correcto. Debe serse claro con lo que se solicita. Y es importante una discusión de los resultados. ¿Qué debe llevar una lista de cotejo? Pues un encabezado, los objetivos y las instrucciones. El encabezado debe contener el nombre del estudiante, bueno, el dato del nombre de la institución, la ubicación, el nombre del instrumento, y este encabezado es para todos. En este caso, lista de cotejo. ¿Cómo se llama el estudiante? Esto corresponde a una coevaluación. Nombre del estudiante, la asignatura, vamos a ver un ejemplo de matemática del nivel 7º año, de tercer ciclo, sección 7A, por ejemplo, y es del tercer periodo 2024. Después del encabezado, vamos a anotar cuál es el objetivo de este instrumento. Y en este caso es identificar de manera correcta los elementos del círculo para calcular su circunferencia y área. Las instrucciones. Estamos hablando de una coevaluación. Me devuelvo a la gente que dice ahí nombre del estudiante y a la parte dice coevaluación. Es el agente, porque la gente puede ser autoevaluación. Me estoy evaluando yo mismo. Coevaluación, yo evalúo a un compañero. Heteroevaluación, el docente evalúa.
Entonces, las instrucciones deben ser enfocadas a una coevaluación. A continuación, se le brinda una serie de experiencias que su compañero, porque yo evalúo a mi compañero, es una coevaluación entre estudiantes, debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Cada rasgo tiene dos criterios. ¿Por qué? Porque una lista de cotejo es dicotómica, es decir, los únicos dos criterios que yo voy a evaluar son sí y no. ¿Presenta la conducta? Sí. ¿No presenta la conducta? No. ¿Qué hago? Marcar una X en el espacio que representa el logro o la actividad solicitada. Ser honesto, cuando es el estudiante una coevaluación o autoevaluación, les podríamos poner favor ser honesto en su calificación. Y cada sí vale 10 puntos. Esto es para darle un valor cuantitativo. Si fuera una autoevaluación, yo diría, a continuación se le brinda una serie de experiencias que usted como estudiante debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Si es una heteroevaluación, a continuación se le brinda una serie de experiencias que cada estudiante debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Esto es importante que esté. Yo no puedo realizar instrumentos sin unas instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque si yo me ausento y llega un docente a cubrirme, ¿qué es lo que va a hacer si no está la especificación? ¿Qué va a hacer el estudiante si no está el dato de? Entonces es parte de ese proceso. ¿Qué se debe considerar al construir una escala numérica, una lista de cotejo? Definir la cantidad de rasgos, definir la cantidad de criterios y detallar el significado de cada uno de esos criterios. Va a haber una columna que dice rasgos que vamos a evaluar. Va a haber una columna para el sí y para el no. Esos son los criterios dicotómicos. Solamente ponemos sí y no en una lista de cotejo. No podemos poner parcialmente. Los criterios valorativos, ejemplo, excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, siempre, muchas veces, pocas veces o nunca. Veamos un ejemplo. Habíamos hablado de que era una asignatura de matemática y que eran los elementos de un círculo. Entonces, vean que yo estoy redactando en función del estudiante. Él identifica la zona interior del círculo. Si la identifica, no la identifica. Él identifica el exterior de un círculo. Sí, no. Él reconoce los elementos del círculo. Sí o no. Él establece la relación entre radio y diámetro. Sí o no. Él aplica el cálculo de la circunferencia. Sí o no. Él aplica el cálculo del área. Sí o no. ¿Ven? Ahí yo puse 6 rasgos y cuál es la evaluación que presenta. Ahora, los criterios valorativos. Recuerden que en las instrucciones yo había notado que cada sí valía 10 puntos. Entonces, el que acertó los 6 rasgos tiene 60 puntos. Para mí los 60 son excelentes. Si aceptó 5, 50, muy bueno. Si aceptó 4, 3, sería bueno. 2, regular. 10 o 0, deficiente. Yo no puedo poner, por ejemplo, de 70 a 80, un excelente, porque son 6 nada más. Yo no puedo poner de 50 a 60 un excelente, porque es o 50 o 60. Entonces, esos criterios valorativos es con los que yo debo jugar. La rúbrica, que es con lo que procedemos, por ejemplo, a evaluar cada una de las tareas que realizamos con ustedes, debe ser bien detallada. Entonces, esta posee, aparte de la parte administrativa, del objetivo, de las instrucciones, criterios, descriptores y una escala de calificación. ¿Cuáles son los
Las ventajas. Permite conocer los descriptores. Los descriptores, por ejemplo, cuando a ustedes se les indica revisen la rúbrica evaluativa, es porque este les va a permitir comprender qué es lo que se les está evaluando, por qué se les va a disminuir las calificaciones. Puede ser utilizado de forma sumativa o de forma formativa. Su uso es sencillo porque prácticamente ya nos indica en qué aspecto vamos a ver. Y se identifican los elementos a evaluar. Las desventajas. No se pueden modificar los descriptores una vez entregados y requiere mucho tiempo de elaboración. Para su construcción, se recomienda considerar el objetivo, enlistar aquellas acciones, categorizarlas para poder establecer los descriptores que se van a utilizar. Entonces volvemos a lo mismo. El mismo encabezado, vean que lo único que cambié es que el instrumento ahora es una rúbrica. Vamos igual a realizarlo para una coevaluación. Ahí viene la asignatura, igual, un objetivo y instrucciones. Y ya no aplica lo de criterios dicotómicos. Aquí vamos a establecer, por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente. ¿Cuál es el criterio que yo voy a establecer? Definir ese criterio. Aplica de forma correcta las normas ortográficas en una producción textual. Ortografía es lo que yo estaría evaluando. Tiene 5 puntos si no comete errores. Tiene 4 puntos si comete de 1 a 4 errores. Tiene 3 puntos si comete de 5 a 9. Tiene 2 puntos si comete de 10 a 12 errores. Y tiene 1 punto si comete más de 3 errores. Yo puedo definir esa cantidad de aspectos valorativos, 5, 4, 3, 2, 1, y puedo decir que sea 3, 2, 1 y 0. 3 puntos no comete errores, 2 puntos comete de 1 a 5 errores, 1 punto comete de 6 a 10 errores, 0 puntos si comete más de 10 errores. Ustedes tienen la libertad de escoger la cantidad de criterios que se van a evaluar para poder construir esos descriptores. Por lo general utilizamos 3, 2, 1 y 0. ¿Por qué? Porque entre más elevado, más difícil de redactar serían esos descriptores. Otras técnicas que utilizamos para evaluar durante el desarrollo de la clase, por ejemplo, podría ser el registro anecdótico. El registro anecdótico primero debe registrarse el día, la fecha y la hora en la que ocurrió el acontecimiento. Esto se utiliza mucho para aspectos de carácter formativo. Proporciona aspectos de tipo significativo importantes. Describe un evento por estudiante. Podemos desarrollar en ellos aspectos socioafectivos o cognitivos que deben ser bien descritos, pero que consideramos que son importantes para un proceso educativo. Se puede incluir análisis o recomendaciones. Si es una situación problema, pues ¿cómo voy a solucionar yo ese problema? Ventajas que tiene el registro anecdótico, pues permite conocer los elementos significativos. Permite describir de forma exacta. Recoge información sobre distintos comportamientos. Desventajas. Requiere de experiencia
para poder más que todo desarrollar recomendaciones, requiere tiempo y dedicación para poder ser evaluado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realizar observaciones imparciales. Hay que aprender a separar hechos y analizarlos. Hay que agregar recomendaciones bien explícitas. Hay que combinar observaciones con comentarios. Y lo más importante, es un documento que debe manejarse con mucho cuidado porque manifiesta información correspondiente a estudiantes. Y que sea visualizado por otro, pues obviamente puede generar algún detalle. Entonces, ¿qué tiene? Un encabezado. ¿Qué tiene? Instrucciones. Se aclara que es un instrumento individual. La recomendación que se realiza para este tipo de documentos es, pues, obviamente, que sea uno por estudiante. Y aplica con fecha, hora, el suceso y la observación que voy. Entonces, fecha, 24 de julio. Hora, 2:30. Suceso, Juan entró en una crisis porque no traía la tarea que correspondía entregar, se puso nervioso y se puso a llorar. Observación. Se calma el estudiante, puede ser ¿qué hice yo? Se tranquiliza el estudiante y se le pospone la entrega de la tarea. Punto. ¿Qué hice yo para solventar esa situación? Fecha, 10 de agosto. Hora, 10 de la mañana. Suceso, Juan se le dificulta insertar la imagen en Scratch. Observación. Se trabajará la próxima lección, un repaso general para reforzarle a Juan y otros compañeros el dominio de esa parte. Eso es lo que debe realizarse en un instrumento. Cuando son aspectos negativos, pues una vez en cuando, de comportamiento de conducta, que no es recomendable hacerlo acá, pues obviamente podríamos también en ocasiones poner aspectos positivos. Esto con el fin de que no se vea como un instrumento que está atacando al estudiante. La escala numérica, al igual que todo instrumento, lleva un encabezado, lleva objetivos, lleva instrucciones. Nombre del centro educativo, ubicación, nombre del instrumento, en este caso escala numérica, nombre del estudiante y el agente autoevaluación, o sea, está redactado para que el estudiante se evalúe a sí mismo. Asignatura, español, nivel cuarto, segundo ciclo, 4X, tercer periodo. Objetivo, aplicar normas correctas de la exposición oral. Vamos a analizar la exposición oral. Entonces, ¿qué era el agente? Una autoevaluación. Yo me evalúo a mí mismo. A continuación se le brinda una serie de experiencias que usted debió realizar para cumplir el objetivo fijado. ¿Cuál era el objetivo fijado? Exponer. Cada rasgo tiene 3 criterios o números. Marque con una X el espacio que representa el número que usted alcanzó. Entonces, por ejemplo, debemos, al igual que la lista de cotejo, definir la lista de rasgos. Definir la cantidad de criterios, en este caso voy a utilizar 3. ¿Y qué significan esos criterios? Esos criterios van a ser numéricos, es decir, 1, 2 o 3. ¿Y cómo voy a asignar yo ese? Por ejemplo, el 3 es excelente, el 2 es bueno y el 1 deficiente. Punto.
Puedo decir el 3 es siempre, el 2 frecuentemente y el 1 pocas veces. Como es de autoevaluación, va más que todo enfocado en un aspecto formativo. Entonces, aquí hay un ejemplo, rasgos que vamos a evaluar. Yo, porque era una autoevaluación, los rasgos van en primera persona singular. Yo justifiqué la elección del tema, siempre, algunas veces, pocas veces o no. Yo hice uso de gestos y ademanes. Yo demostré dominio del tema. Yo respondí las preguntas del jurado. ¿Okay? Puntos obtenidos, 10, porque obtuvo 3 en justificar y en usar gestos y ademanes. Y obtuvo 2 en dominio del tema y en las preguntas del jurado. 10 puntos de 12 posibles. Lo recomendable es, reitero, la cantidad de un instrumento como esta, escala numérica, yo no lo utilizaría, por ejemplo, en una autoevaluación. ¿Por qué? Porque imaginemos que utilicé excelente, muy bueno y regular. Para mí, puede ser que el estudiante lo hizo regular. Pero para el estudiante él lo hizo excelente. Entonces, esa comparación de criterios es mejor que para una heteroevaluación. ¿Qué instrumento utilizaría yo en una autoevaluación? Una lista de cotejo. Otra técnica que se puede utilizar para compilar información es la entrevista. La entrevista se caracteriza por una serie de preguntas que se van a establecer o realizar o plantear en una forma específica. Una entrevista no puede sobrepasar una hora de ejecución. Una entrevista es de bajo costo, pero para que se desarrolle y sea funcional, debe existir un clima de confianza entre el evaluador y el evaluado o entrevistado. Las preguntas deben ser claras y deben tener una funcionalidad. Sus ventajas de la entrevista estarían: facilitan la información. Si no se entiende, permite la explicación de la pregunta. Podemos valorar las reacciones, el lenguaje gestual de cada uno de esas personas y brinda un panorama claro. Por su parte, sus desventajas es: la respuesta depende del entrevistado. Puede perderse tiempo en la ejecución de la misma. La información que nos brinden no siempre va a ser útil. Y la interpretación de los resultados depende de las respuestas que yo necesita, puede ser largo y un análisis un poco extenso. ¿Qué es importante cuando yo voy a realizar una entrevista? Primero que todo, explicar el fin de la misma. ¿Para qué la estoy yo realizando? Y así pueda desarrollarse ese clima de confianza, que era una de las características. Ampliar la información cuando sea necesario y elegir de forma correcta a ese entrevistador. La entrevista tiene un encabezado. ¿Cuál es la institución, la fecha, cuál es el tema, cómo se llama el entrevistador, cómo se llama el entrevistado, sexo, edad y grupo, instrucciones? El sexo, edad y grupo es para carácter de estadístico nada más.
instrucciones, que es lo que yo pretendo. Responda cada una de las siguientes preguntas en forma clara, en forma honesta, por ejemplo, e inicio con las preguntas. Hay instrumentos que son de desarrollo mixto. Estos instrumentos mixtos son poco frecuentes y se desarrollan o son muy poco utilizados en un nivel institucional. Por lo general, recurrimos como instrumentos o como técnicas a los que ya se ejemplificaron hasta el momento. Pero un instrumento de evaluación mixta, ya sea de un enfoque cualitativo o cuantitativo, tienen la función como complementaria por lo general y deben trabajar de una forma dependiente. Por ejemplo, puede desarrollarse un instrumento que busque evaluar aspectos de carácter cualitativo y cuantitativo. Entonces, eso puede mezclarse en un instrumento. Evaluar aspectos generales que me vayan a brindar una calificación numérica para yo utilizarla a nivel evaluativo, pero también otros aspectos a nivel cualitativo que van a reforzar el desarrollo del mismo. Con respecto a las tareas, para esta unidad tenemos dos tareas. La tarea número 3, que corresponde a una revista digital, y la tarea número 4, que es un estudio de caso. Para la revista digital, primer aspecto, somos estudiantes de informática, lo ideal y lo esperable es que utilizamos una herramienta web para el desarrollo de la misma. Podemos utilizar Google Sites, por ejemplo. Lo podemos hacer en Canva, lo podemos hacer en Geniality. Pueden utilizar un instrumento cualquier, una aplicación web para realizar esto. En última instancia, lo hacemos en PowerPoint o en Word, pero el reto es hacerlo en una aplicación web. Entonces, todo el trabajo va en la aplicación web y ustedes nada más me van a aportar el PDF con la portada y el link. ¿Qué vamos a utilizar en esta tarea? Pues vamos a leer la unidad 3, técnicas e instrumentos. Y lo que se reforzó en esta tutoría, en este recurso. Van a elaborar la revista digital utilizando un programa web. Google Sites, Calameo, SlideShare, Script, Joomla, que se van a ver en la próxima unidad. O Canva, Calameo. Recuerden que deben aportar la dirección web de la revista digital. Elaboren una portada con los datos que identifiquen el trabajo. Utilicen letra Arial 12, espacio interlineado 1.5 y presentarlo en PDF. Van a realizar primero que todo, en la primera pestaña, si vamos a realizar una página web, en la primera pestaña, una portada con los datos específicos. En la segunda pestaña, la introducción, debe ser de una extensión de una página, donde ustedes van a hablarme de la importancia del uso de distintos instrumentos y de la información que proporciona de la persona estudiante. ¿Por qué debo utilizar distintos instrumentos? ¿Y para qué yo utilizo estos instrumentos? Deben utilizar imágenes, ilustraciones, gráficos, fotografías, caricaturas, en fin, todos los elementos que consideren necesarios para elaborar esta revista digital. En la primera parte, ya en lo que corresponde al trabajo, van a explicar en qué consiste una técnica de evaluación. ¿Qué es una técnica de evaluación?
Pueden utilizar citas, pueden utilizar la bibliografía del libro, pueden utilizar otros recursos que se encuentren en la web. Van a establecer la relación que existe entre una técnica de enseñanza y un instrumento de evaluación. ¿Qué es una técnica? Es la forma en la que yo obtengo la información. ¿Qué es el instrumento? El lugar donde yo respaldo la información de aplicar la técnica. Una técnica de enseñanza es la observación. El instrumento es un informe de observación. La técnica puede ser una exposición. El instrumento puede ser una lista de cotejo. Con respecto a la prueba escrita, que sería el tercer temita que vamos a analizar en este portafolio digital, ¿qué es una prueba escrita? ¿Cuáles son las principales características, ventajas y desventajas que las vimos por acá? Listo. Sobre la prueba de ejecución, ¿qué es una prueba de ejecución? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuáles son recomendaciones para hacer esa prueba de ejecución? Esa es la parte informativa. Luego me van a hacer una prueba de ejecución y esa prueba de ejecución tiene que llevar, según el ejemplo de la página 134 y lo que les expliqué aquí, un encabezado, instrucciones generales 5, aprendizaje, que es el objetivo, el aprendizaje esperado, y la descripción de la actividad. 5 aspectos que yo quiero que los estudiantes hagan, porque ese instrumento va a basarse en los 5 aspectos que yo mencioné y el puntaje se relaciona de acuerdo a las acciones que deben utilizar. Pueden utilizar los programas de estudio que se encuentran en la página web del Ministerio de Educación Pública. Al final, una conclusión de una página que ustedes me indiquen la importancia de construir instrumentos por parte de la persona docente de acuerdo a cómo son los estudiantes y el contexto educativo en el que se desenvuelve. Esa es la tareita número 3. Y la 4, que corresponde a un estudio de casos, nosotros nos vamos a convertir en profesores imaginarios. Y esos profesores dan la asignatura de informática empresarial de 10º año en un colegio técnico profesional de Dulce Nombre. Ellos van a desarrollar el tema aplicar normas básicas del trabajo para el uso correcto del equipo de cómputo, que van a ver normas básicas para utilizar el computador, cuidados que requiere, hábitos de trabajo, posición correcta frente a la computadora y según el planeamiento didáctico correspondiente a su asignatura, establecer las pautas necesarias para que la persona estudiante logre aprehensión de ese conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La portada. Vamos a hacer una introducción en la que se detalla la importancia de la evaluación para el aprendizaje en la construcción del conocimiento. Luego, analizamos el caso y vamos a realizar un planeamiento didáctico con el resultado de aprendizaje, los contenidos y lo que ustedes deben hacer como estudiantes serían las actividades de mediación, una de inicio, 2 de desarrollo y una de cierre. ¿Y cómo voy a evaluar? Para desarrollar la etapa de inicio o diagnóstica, una lista de cotejo. Entonces describen qué actividad van a hacer para evaluar y ponen al final mediante una lista de cotejo. Una actividad evaluativa de cierre que podría ser una rúbrica analítica. El planeamiento se realiza bajo este tema. Vea que les anoté el encabezado. Nada más sería el nombre de ustedes, la sección. Ya les puse el resultado de aprendizaje, ya les puse los contenidos. Entonces, ustedes nada más me desarrollan la columna estrategias de mediación y estrategia de evaluación. La estrategia A.1 es una lista de cotejos según la actividad que ustedes van a especificar. Y la otra, la de cierre, A.1 de cierre, sería la rúbrica con la actividad bien desarrollada. Una vez que ya hicieron el planeamiento, entonces me hacen la lista de cotejo que ustedes propusieron con esos aspectos que están
están ahí. Y la rúbrica analítica que propusieron para la actividad de cierre, con el encabezado, el objetivo según la actividad que propusieron, las instrucciones y 5 criterios a evaluar. Y cerramos con la conclusión, donde ustedes manifiesten mediante 3 razones, utilizando citas bibliográficas, porque es importante usar instrumentos para la evaluación, para valorar el desempeño de la persona estudiante. Recuerden que todos los estudiantes son diferentes, todos tienen sus características y siempre debemos contemplar ello para el desarrollo del proceso educativo. Cualquier consulta, ahí estaremos a la orden, saben los medios para comunicarse y muchísimas gracias.